Muy bien. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. La atención voluntaria y la atención selectiva forman parte, inciso A, factor objetivo, inciso B, factor subjetivo. ¿Cuál sería la respuesta? Factor subjetivo. Inciso B, muy bien. ¿Quién más? La atención voluntaria y la atención selectiva forman parte de los factores, inciso A, factor objetivo, inciso B, factor subjetivo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B. Muy bien, inciso B. Muy bien. Seguido a ello, dentro de lo que es los procesos cognitivos, está conformado por la atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Esa es la respuesta. ¿Quién me indica cómo está conformado el proceso cognitivo? Está por la atención, pensamiento, sensación, percepción y memoria. Muy bien. En el punto 3 hablamos de pensamiento y los pensamientos están conformados por 3 elementos, que son los conceptos, las preposiciones y las imágenes. Y dentro del razonamiento está conformado por 2, que es el razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. ¿Quién me responde? ¿Cuáles son los elementos del pensamiento? Los conceptos, Las concepciones y las imágenes. Muy bien. ¿Cómo está conformado el razonamiento? el razonamiento formal, el razonamiento cotidiano. Muy bien. Muy bien. Estamos en el punto de pensamiento. Se define, dentro del concepto de pensamiento, se define como la actividad para la cual podemos manipular la información que disponemos del mundo externo. Pero esta información no se mantiene de forma estática. El pensamiento nos permite modificar las representaciones que hacemos creado del mundo externo, uniendo dos eventos diferentes, transformando una figura, creando una escena nueva, etc. Surge la pregunta, se define como la actividad por la cual podemos manipular la información que disponemos del mundo externo. Inciso A, atención. Inciso B, pensamiento. Inciso C, memoria. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B, pensamiento. Inciso B, pensamiento. Muy bien. Dentro de lo que es los pensamientos, están conformados por 3 elementos, que son los conceptos, las preposiciones y las imágenes. Y los conceptos es toda información que vamos recogiendo del mundo externo. Es organizado en categorías. Las preposiciones es cuando los conceptos se vinculen entre sí formando ideas más complejas. Y las imágenes es la representación mental del objeto real. Es decir, que creamos una copia del objeto y lo guardamos tratando de conservar sus cualidades más importantes. Muy bien, vamos comprendiendo los conceptos de cada uno de los elementos que conforman el pensamiento. Y la primera pregunta. Toda información que vamos recogiendo del mundo externo es organizada en categorías. Inciso A, preposiciones. Inciso B, imágenes. Inciso C, los conceptos. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, conceptos. Muy bien, los conceptos. Es cuando los conceptos se vinculan entre sí formando ideas más complejas. Inciso A, los conceptos. Inciso B, las preposiciones. O inciso C, las imágenes. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B. Inciso B. Inciso B. La preposición. Inciso B. Muy bien, inciso B sería la respuesta. Es la representación mental del objeto real. Es decir, que creamos una copia del objeto y lo guardamos tratando de conservar sus cualidades más importantes. Inciso A, concepto. Inciso B, preposiciones. Inciso C, las imágenes. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Las imágenes. Muy bien. Seguido en el punto 3, tenemos el razonamiento y como definición se puede definir como la actividad mental mediante la cual es posible transformar la información
de la que se dispone para extraer conclusiones. Muy bien, ya entendemos lo que es el concepto de razonamiento. Surge la pregunta, ¿se puede definir como la actividad mental mediante la cual es posible transformar la información de la que se dispone para extraer conclusiones? Inciso A, la memoria. Inciso B, atención. O inciso C, el razonamiento. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, razonamiento. Inciso C. Inciso C. Muy bien, inciso C. El razonamiento está conformado por el razonamiento formal y el razonamiento cotidiano. El razonamiento formal se sigue un modelo específico, se contratan las premisas existentes, que además han sido comprobadas previamente y se obtiene una conclusión que difícilmente es errónea, ya que tanto la forma como el contenido ha sido cuidadosamente verificado. Y cuando hablamos de razonamiento cotidiano, es cuando se utilizan las cantidades de premisas. No todas ellas han sido contratadas y muchas de ellas han sido formuladas en base a experiencias pasadas. Primera pregunta. Se utiliza una cantidad de premisas. No todas ellas han sido contratadas y muchas de ellas han sido formuladas en base a experiencias pasadas. Inciso A, razonamiento formal. Inciso B, razonamiento cotidiano. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B, Inciso B. razonamiento cotidiano. Muy bien, inciso B. Se sigue un modelo específico. Se contratan las premisas existentes, que además han sido comprobadas previa y se obtiene una conclusión que difícilmente es errónea. Inciso A, el razonamiento formal. Inciso B, el razonamiento cotidiano. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Inciso A, Inciso A. razonamiento formal. Muy bien. ¿Quién me indica? ¿Qué conforma el proceso cognitivo? ¿Cómo está conformado? Atención, pensamiento. Atención al pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien. Ya dentro del punto 4 del tema, tenemos la sensación y la percepción. Y la sensación está conformada por 3 umbrales. Umbral mínimo, umbral diferencial y umbral máximo. Y la percepción, dentro de la percepción surge la teoría de Gestalt, la cual determina distintas leyes. La ley de alternancia figura-fondo, ley de proximidad, ley de continuidad, ley de semejanza, ley de cierre-alternancia, ley del destino, de movimiento o destino común, y la ley de buena forma. Primera pregunta. Está conformado por un umbral mínimo, un umbral diferencial y un umbral máximo. Inciso A, pensamiento. Inciso B, memoria. Inciso C, sensación. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Perdón. Inciso C. Inciso C. Muy bien. Vamos a ver los conceptos. ¿Qué es la sensación? Como concepto, es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está previsto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos, que es el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Primera pregunta. Nuestro organismo está previsto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos, que es el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Inciso A, sensación. Inciso B, atención. O inciso C, memoria. ¿De cuál forma parte ese concepto? Inciso A, sensación. Inciso A, muy bien. La sensación está conformada por 3 umbrales, que hemos dicho con anterioridad: umbral mínimo, umbral diferencial y umbral máximo. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar los receptores sensoriales. Cuando estos umbrales, pasando este umbral, el estímulo no podrá ser identificado. Y cuando hablamos de umbral diferencial, es todo el rango en el cual es posible identificar las variabilidades de la intensidad del estímulo. Y el umbral máximo es el nivel por encima del cual el organismo no produce aumento del estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Surge la primera pregunta.
es el valor mínimo que puede tener el estímulo para lograr activar los receptores sensoriales. Inciso A, umbral diferencial. Inciso B, umbral máximo. O inciso C, umbral mínimo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, umbral mínimo. ¿Quién más? ¿Cuál sería la respuesta? Umbral mínimo. El umbral mínimo. Muy bien, es el umbral mínimo. Inciso A. Siguiente pregunta. Es todo el rango en el cual es posible identificar la variabilidad de la intensidad del estímulo. Inciso A, umbral diferencial. Inciso B, umbral mínimo. Inciso C, umbral máximo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Muy bien. Siguiente pregunta. Es el nivel por encima del cual el organismo no percibe aumento de estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Inciso A, umbral mínimo. Inciso B, umbral diferencial. O inciso C, umbral máximo. ¿Cuál sería la respuesta? Umbral máximo. ¿Quién más? ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Muy bien, inciso C. Muy bien, jóvenes. Dentro de este punto hablamos de lo que es la recepción. En su concepto, la percepción, es cuando los estímulos han sido percibidos por el organismo. Estos pueden pasar a ser percibidos. A este proceso de darle sentido, significación e interacción se denomina como percepción. Y dentro de la percepción surge la teoría de Gestalt, quien determina distintas leyes. Vamos a pasar a estudiar estas leyes. Cuando hablamos de ley alternancia figura-fondo, hacemos referencia a que esta ley explica que todas las imágenes que están compuestas por una figura, que es la imagen misma, y por un fondo, que es el encuadre de la imagen que se presenta. La ley de proximidad, según esta ley, se percibe como parte de la figura o se relaciona en algún modo los objetos que se encuentran más cercanos. Y la ley de continuidad, esta ley se percibe los objetos por la continuidad con la que se presentan, es decir, por el orden que se puede identificar. Surge la primera pregunta. Esta ley explica que todas las imágenes están compuestas por una figura, que es la imagen misma. Inciso A, ley de alternancia figura-fondo. Inciso B, ley de proximidad. O inciso C, ley de continuidad. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. La ley de alternancia figura-fondo en su concepto nos indica que esta ley explica que todas las imágenes están compuestas por una figura, que es la imagen misma, y por un fondo, que es el encuadre de la imagen que se presenta. Y nos hacen la pregunta, esta ley explica que toda imagen está compuesta por una figura que es la imagen misma. Inciso A sería, la ley de alternancia figura-fondo, es la que indica eso, o la ley de proximidad, inciso B, o inciso C, la ley de continuidad. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Ah, muy bien. Muy bien, vamos por la segunda parte. La segunda pregunta. Según esta ley, se reciben como parte de una figura o se relacionan de algún modo los objetos que se encuentran más cercanos. Inciso A, ley de proximidad. Inciso B, ley de continuidad. O inciso C, ley de alternancia figura-fondo. ¿Cuál sería la respuesta? Ley de proximidad. Ley de Inciso proximidad. A. Muy bien. Vamos a hablar de la ley de continuidad y surge la pregunta. En esta ley se perciben los objetos para la continuidad con la que se presenten, es decir, por el orden que se puede identificar. Inciso A, ley de alternancia figura-fondo. Inciso B, ley de proximidad. O inciso C, ley de continuidad. ¿Cuál se encerraría? Inciso C. Inciso C. Muy bien. Muy bien. Ya estamos estudiando las leyes de Gestalt. Seguido a esas leyes, surgen estas leyes, que es la ley de semejanza.
Según esta ley, percibe los objetos según la semejanza que se encuentra entre ellos. Esto hace también que se agrupen en categorías según el criterio que semeja que se haya identificado. La ley de cierre o pernancia, esta ley tiende a percibir las formas cerradas o acabadas. La ley de movimiento destino común, esta ley indica que elementos que se desplazan de la misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o un conjunto. Y la ley de buena forma plantea que los elementos son en figura lo más simple que sea posible, ya sea simétricamente, regulares o estables. Muy bien, vamos a ver la ley de semejanza. Surge la pregunta, según esta ley, percibe los objetos según la semejanza que encontramos entre ellos. Inciso A, ley de semejanza. Inciso B, ley de cierre pernancia. O inciso C, ley de movimiento destino común. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Planta. Muy bien. Su micrófono está apagado, licenciado. No se escucha nada. Gracias. La ley de cierre o pernancia. Surge la pregunta. Esta ley tiende a percibir las formas cerradas o acabadas. Inciso A, ley de cierre o pernancia. Inciso B, ley de semejanza. O inciso C, ley de movimiento destino común. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Muy bien. Inciso A. Muy bien. Vamos a Inciso A. revisar la ley del movimiento destino común. La pregunta sería, esta ley indica que elementos que se desplazan de la misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o un conjunto. Inciso A, ley de movimiento destino común. Inciso B, ley de buena forma. O inciso C, ley de cierre o pernancia. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Muy bien. La ley de buena forma, en su concepto, plantea que los elementos son en figura los más simples que sean posibles, ya sean simétricas, regulares o estables. Inciso A, ley de buena forma. Inciso B, ley de movimiento destino común. O inciso C, ley de cierre o pernancia. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Muy bien, ya hemos estudiado las leyes de Hesta. Vamos a proceder. Los procesos cognitivos, ¿cómo está conformado? ¿Quién me indica? ¿Cómo está conformado? Por la atención. Adelante. Atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien, muy bien. Ya estamos entrando a estudiar lo que es la memoria. Y decíamos en la anterior clase que la memoria está conformada por tres partes, que es memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y los tipos de memoria según el contenido de sus recursos son memoria episódica, memoria semótica y memoria procedimental. Y dentro de lo que es la memoria aparece el olvido. Y vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. La memoria, en su concepto, es el proceso que tiene como la capacidad de retener y luego poder recuperar la información que se ha almacenado. Para que este proceso sea posible se dan 4 pasos, que es la codificación de la información, el almacenamiento, la retención y la recuperación. La primera pregunta, este proceso se entiende como la capacidad de retener y luego poder recuperar la información que se ha almacenado. Inciso A, la memoria. Inciso B, el olvido. Inciso C, el pensamiento. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, la memoria. Inciso A, muy bien. La memoria está conformada por 3 partes, hemos dicho con anterioridad: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es un tipo de almacén que recibe la información que proviene de los sentidos, registra todo lo que ingresa, pero no hace ningún tipo de análisis. La memoria a corto plazo se encarga de recibir la información que llega de la memoria sensorial. Aquí la información es analizada. Toda la información que algún momento ha ingresado, pasa o se encuentra en esta memoria, ya sea un recuerdo nuevo o un recuerdo antiguo. Y ya la memoria, lo que es a largo plazo, esta memoria como si
solo sirve de almacén, no procesa ni analiza ningún dato y requiere de la memoria a corto plazo para manifestar sus contenidos. Muy bien, la primera pregunta. Aquí la información es analizada. Inciso A, memoria sensorial. Inciso B, memoria a corto plazo. O inciso C, memoria a largo plazo. ¿En cuál de estas tres memorias la información es analizada? Memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo. Muy Inciso bien, memoria a corto plazo. Muy bien. Siguiente pregunta. Es un tipo de almacén que recibe la información que proviene de los sentidos. Registra todo lo que ingresa, pero no hace ningún tipo de análisis. Inciso A, memoria a largo plazo. Inciso B, memoria a corto plazo. O inciso C, memoria sensorial. Inciso C, Inciso C. Memoria Inciso sensorial. C. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta memoria solo sirve de almacén, no procesa ni analiza ningún dato y requiere de la memoria a corto plazo para manifestar sus contenidos. Inciso A, memoria sensorial. Inciso B, memoria a corto plazo. O inciso C, memoria a largo plazo. Inciso C, memoria a largo plazo. Inciso C, memoria a largo plazo. Muy bien. Dentro de los tipos de memoria, según el contenido, tenemos la memoria episódica, la memoria semática y la memoria procedimental. La memoria episódica, dentro de su concepto, es la que almacena los recursos que nuestras experiencias personales, de lo que vivimos, de lo que hemos vivido. Y la memoria semática es la que se refiere a los recursos que tenemos, de los conocimientos que vamos adquiriendo, como los nombres, los capitales, la parte de una oración, etc. Y la memoria procedimental se refiere a los recursos que tenemos de cómo hacer algo. Por ejemplo, cómo se enciende una computadora, cómo se prepara un refresco, etc. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de memoria según el contenido de sus recursos? ¿Quién me indica? Está la memoria episódica, la memoria semántica y la memoria procedimental. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es la que almacena recursos de nuestras experiencias personales, de lo que hemos vivido? Inciso A, la memoria procedimental. Inciso B, la memoria semántica. O inciso C, la memoria episódica. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, la memoria episódica. Muy bien, la memoria episódica. Siguiente pregunta. ¿Es la que se refiere a los recursos que tenemos de los conocimientos que vamos adquiriendo? Inciso A, memoria episódica. Inciso B, memoria semática. O inciso C, memoria procedimental. Disculpe, profe, ¿cómo fue la pregunta? Muy bien, estamos en este punto. Es la que se refiere a los recursos que tenemos, de los conocimientos que vamos adquiriendo. Inciso A, memoria episódica. Inciso B, memoria semática. O inciso C, memoria procedimental. Inciso B. Inciso B, Inciso B. memoria semántica. Muy bien, muy bien. Vamos a estudiar este punto más. El de aquí. Se refiere a los recursos que tenemos de cómo hacer algo. La pregunta va a ser, ¿se refiere a los recursos que tenemos de cómo hacer algo? Inciso A, memoria episódica. Inciso B, memoria semática. O inciso C, memoria procedimental. ¿Cuál sería? Inciso C, memoria especial. Inciso C, memoria procedimental. Muy bien, jóvenes, ya hemos estudiado los tipos de memoria según el contenido de sus recursos. Dentro de lo que es la memoria aparece lo que es el olvido, y en su concepto, el olvido será la incapacidad de poder recuperar la información. No se puede considerar el olvido como una pérdida, porque algunas veces por un tiempo Pensé que sería pasa un tiempo y recordamos esa información olvidada. Tampoco se podría hablar de olvido sin la certeza de haber almacenado ese recurso. Entonces ya vamos comprendiendo el concepto de olvido. La pregunta sería, ¿será la incapacidad de poder recuperar la información? Sería
la incapacidad de poder recuperar la información. Inciso A, el olvido. Inciso B, la memoria. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, la memoria. Muy bien, inciso A. Muy bien, nuevamente surge el punto dentro de los procesos cognitivos está conformado lo que es la atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien, jóvenes, con eso sería el repaso del tema 3. Todavía tenemos tiempo dentro de lo que es el horario de clase. Nos queda media hora, ¿no? Sí, Todavía no, sí. queda tiempo. Voy a volver a la sala un instante.